Y ahora seguimos. Como Ariadna ha comentado, desde el punto de vista de análisis tanto psicológico como del ámbito médico, la importancia de las crisis, la importancia del sueño, cómo nos vamos organizando para investigar cómo mejorar la atención y la calidad de vida de estos pacientes. Ahora la doctora Marta Moraleda, que es neurofisióloga clínica, experta en trastornos del sueño. Durante una temporada estuvo trabajando con nosotros, ahora está trabajando en Sant Joan de Déu. Nos va a presentar un poco la actualización y el estado actual sobre lo que es los trastornos del sueño en síndrome de Angelman y la presentación de unos resultados de unas cohortes de un estudio que se ha realizado en estos pacientes. Adelante, Marta. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias por invitarme. Espero que os guste la presentación. Bueno, he distribuido mi charla de la siguiente manera. Voy a hacer una breve introducción sobre qué es el sueño, ¿no? Porque es un poco el gran desconocido, no solo en el síndrome de Angelman, sino en los niños con trastornos del neurodesarrollo. Hablaré brevemente sobre cuáles son los estudios que se han publicado hasta el momento sobre los trastornos del sueño en el síndrome de Angelman y presentaré unos resultados sobre un estudio que se realizó muy interesante aquí hace un breve periodo de tiempo, que sacamos unos resultados muy interesantes que espero que os gusten. Bueno, los problemas de sueño son muy frecuentes en la edad pediátrica y de hecho es una causa muy frecuente de consulta en la clínica, ¿no? Aproximadamente 1 de cada 4 niños sin ningún trastorno del neurodesarrollo tendrán algún problema relacionado con el sueño. Estos problemas relacionados con el sueño aparecen fundamentalmente en los primeros años de vida, en el tercer año de vida, en el cual la frecuencia puede llegar hasta el 50%, con lo cual es la mitad de la población pediátrica. Pero ¿qué es lo que pasa en los niños con trastornos del neurodesarrollo? En este caso, la verdad es que el problema se nos complica más todavía. En esta gráfica que tenéis aquí, que resume en algunos trastornos en concreto, tenemos una columna en azul y una columna en rojo. La columna en azul representa la frecuencia mínima del trastorno y la roja la frecuencia máxima, y vemos, por ejemplo, en las primeras 2 columnas que en los niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad la frecuencia de los trastornos del sueño oscila entre un 25 y un 50%. En niños con déficit intelectual la frecuencia aumenta entre aproximadamente un 35-40% hasta casi un 90%, y en niños con trastorno del espectro autista la frecuencia oscila entre un 40 y un 50% y casi un 90%. Por tanto, la frecuencia de los trastornos de sueño en el niño con trastornos del neurodesarrollo es entre 2 y 4 veces superior al niño sin ningún tipo de patología. ¿Y qué es todo esto del sueño? ¿Cómo se regula? ¿Cómo funciona? Bueno, el sueño es un proceso bastante complejo. Inicialmente se pensaba que dormíamos y no nos pasaba nada, simplemente pues descansábamos y nuestro cerebro descansaba, no hacía nada, pero esto no es así, es mucho más complejo de lo que pensamos. El sueño se regula básicamente por 2 procesos, lo que se denomina el proceso S, que está en la parte superior, y el proceso C, que está en la parte inferior. El proceso S es lo que se denomina el proceso homeostático, y lo que hace es que regula la duración y la profundidad del sueño. Cuando veis abajo que hay una línea en la cual se indican las horas del día, cuando nos levantamos por la mañana, ¿no?, en este proceso S, que es lo que hace representa un poco como nuestra tendencia o nuestras ganas de dormir, ¿no? Cuando nos levantamos por la mañana, si estamos descansados, lo que vemos es que nuestra tendencia o ganas de dormir es muy bajita. A medida que va avanzando el día, lo que vemos es que nuestras ganas de dormir van aumentando y son máximas aquí, hacia las 9 de la noche. Luego dormimos y nuestras ganas de dormir van disminuyendo. Esto si no hacemos siesta, claro.
Luego, por otra parte, tenemos el proceso S, que es lo que nosotros denominamos el ritmo circadiano. ¿Y qué es el ritmo circadiano? Bueno, pues es un proceso que lo que hace es que regula nuestro estado de alerta, lo que dura nuestra vigilia y también la organización del sueño. ¿Y cómo se regula todo esto? Pues se regula con una serie de relojes biológicos que tenemos en el organismo que tienen una función fundamental. Su función es la de regular nuestro ritmo interno, ¿no? Vivimos en un mundo de 24 horas, pero nuestro ritmo interno no es de 24 horas, es de 24 y un poco más. ¿Y cómo regulamos todo esto? Pues muy fácil. Estos relojes internos, que el principal está en el cerebro, a nivel de un pequeño núcleo que está en el núcleo supraquiasmático, por medio de unos inputs externos que se llaman ambientales o Zeitgebers, el principal, la luz del sol, pero hay otros, pues lo que hacen es que, por ejemplo, cuando baja la luz del sol, ya hemos dejado de hacer la actividad que hacemos normalmente, ¿no? Estamos relajados en casa, le da unas órdenes al cerebro, el cerebro entiende que es de noche y como es muy listo, lo que hace es que secreta melatonina y entonces estamos dispuestos para irnos a dormir. Pero esto no siempre es así ni es tan fácil. La melatonina, normalmente, que es la hormona del sueño, empieza a secretarse hacia las 9 de la noche, hace un pico durante la madrugada y cuando nos levantamos por la mañana los niveles ya vuelven a ser bajos otra vez. ¿Pero qué es lo que pasa en todos estos niños? ¿Por qué tienen tantos problemas de sueño? Pues las causas son muy diversas y muy variadas, es muy complejo. Hay factores genéticos, factores anatómicos, trastornos del ritmo circadiano, los factores ambientales que comentábamos antes. Hemos visto que estos niños tienen variaciones en la sensibilidad a la luz, también tienen variaciones en la sensibilidad a factores ambientales e hipersensibilidades específicas de que luego explicaremos. Evidentemente también influyen los factores educativos como una mala higiene de sueño y otros factores como por ejemplo problemas gastrointestinales, la epilepsia evidentemente, comorbilidades médicas y psiquiátricas y fármacos. En esta gráfica que he puesto aquí, que es un estudio que se realizó en niños con trastorno del espectro autista, mucho más estudiados que evidentemente el síndrome de Angelman, que es más minoritaria. Lo que vemos es en las diferentes gráficas, lo que determinan son, dijéramos, los niveles, ¿no? La variación de los niveles de melatonina a lo largo del día. Como vemos en general en todos los niños, que serían todos los niños controles, ¿no? Con diferentes colores, lo que vemos es que hay un pico, va subiendo la melatonina y luego vuelve a bajar. Pero ¿qué es lo que pasa en el niño con el trastorno con espectro autista? Es este niño que vemos aquí, que tiene una línea amarilla discontinua, no tiene pico de melatonina, no está dispuesto para irse a dormir. Bueno, pues estos niños tienen una frecuencia de insomnio 10 veces superior a la población normal, con una latencia de sueño de aproximadamente 1 hora, y el problema es que el problema del insomnio encima tiende a cronificarse. Bueno, vamos a revisar brevemente qué es lo que se ha publicado hasta ahora sobre los trastornos del sueño en el síndrome de Angelman. Como veréis, no hay muchos estudios. Generalmente el problema que nos encontramos también es que son estudios pequeños con Ns o estudios poblacionales pequeñitos. Bueno, cuando vamos a diagnosticar un síndrome de Angelman, como muchos de vosotros sabréis, ¿no? Hay una serie de características que son consistentes, que aparecen en el 100% de la población, que yo aquí ya no volveré a repetir, una serie de características clínicas que son frecuentes y otra serie de características clínicas que se denominan asociadas porque aparecen entre el 20 y el 80% de la población, entre ellas la patología de sueño, pero un 80% es bastante alto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que encontramos. En este estudio que se publicó en el año 2005 por un grupo americano, en el que estudiaron 339 niños, bueno, no eran exactamente solo niños, sino que una población con síndrome de Angelman entre 3 y 22 años. Este es un problema frecuente que nos encontramos porque al ser una enfermedad minoritaria, muchos de los estudios realizados o son muy pequeños y son en edad pediátrica o incluyen también la edad del adulto joven, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como en este estudio. En este estudio se basó en
en resultados basados en cuestionarios, y lo que vieron es que estos niños tenían realmente una frecuencia más alta de tener trastornos del sueño, que estos niños tenían una hipersensibilidad a factores ambientales respecto a la población general, que cuando se despertaban por la noche estaban confusos, que con más tendencia necesitaban que les ayudaran de alguna manera para dormir, ya fuera con chupete o con algún fármaco como la melatonina, y que presentaban con mayor frecuencia apneas del sueño o bruxismo, es decir, el chirriar de los dientes. En este estudio muy interesante de un señor que se llama Olivero Bruni, que es una de las personas expertas a nivel europeo y más reconocidas a nivel mundial en los trastornos del sueño en pediatría, se estudiaron 49 individuos con síndrome de Angelman de edades comprendidas entre los 2 y los 26 años. También se les realizó un cuestionario y lo que se vieron es diferencias significativas. Eran niños que les costaba mucho iniciar el sueño, mantenerlo, la latencia de sueño, es decir, el tiempo que dedicamos desde que nos ponemos físicamente en la cama hasta que nos dormimos estaba aumentado, la frecuencia de los despertares también estaba aumentada. Estos niños cuando se despertaban por la noche les costaba mucho volver a dormirse, evidentemente el tiempo total de sueño estaba disminuido, pero presentaban muchos otros más síntomas de sueño, por ejemplo eneuresis, otras parasomnias como por ejemplo terrores nocturnos, sonambulismo, muy frecuentes en la edad pediátrica, pero con mucha más prevalencia que en la población general. También encontraron dos hallazgos muy significativos y muy importantes en esta población, y es que vieron que no encontraron una relación entre lo que eran los trastornos del sueño y los diferentes mecanismos genéticos implicados. Y en este estudio contradicen una cosa que se había dicho previamente, que Ariana también ha comentado. Hay algunos estudios que dicen que los trastornos del sueño mejoran, ¿no?, a medida que el niño se va haciendo mayor, o generalmente marcan una diferencia entre lo que es el prepuber y el pospuber, ¿no?, un cambio a nivel de la adolescencia. Y Olivero Bruni encontró que no había diferencia. Sí que es verdad que seguramente los trastornos del sueño en el síndrome de Angelman, como en nuestra población pediátrica, son más prevalentes en los primeros años de la vida, y es una cosa que sí que mejora, pero en este estudio no encontraron diferencias. En este otro estudio, un estudio japonés reducido en el que se estudiaron 15 pacientes, lo que vieron es que más de la mitad de los pacientes tenían trastornos del ritmo circadiano, es decir, este reloj biológico que tenemos en el cerebro y en otras partes de nuestro organismo no funcionaba correctamente, y por tanto la secreción de melatonina era insuficiente. En este estudio también de Olivero Bruni, es el único que yo he encontrado en el que se realizaron polisonografías, que es el estudio que se hace en el cual el paciente viene a dormir por la noche para determinar pues, cuáles son sus características del sueño, lo que es la proporción de las fases, bueno, pues todo un poco, ¿no? Lo que sí que vieron es que había una mayor frecuencia de lo que es la apnea obstructiva del sueño, encontraron una frecuencia más o menos de un 30%, en la población general es aproximadamente hasta un 11%, y de lo que se denominan los movimientos periódicos de piernas, que son unos movimientos que aparecen en la población pediátrica y en la población adulta, y que a veces con frecuencia lo que hacen es que producen despertares. En este estudio fueron un poco más allá y no solo pensaron en el niño, sino que pensaron también en los familiares. Y lo que hicieron es que pasaron unos cuestionarios para determinar cómo era el sueño de estos niños, y lo que vieron es que los niños que dormían menos de una hora en comparación con sus compañeros, esto también repercutía en sus familias. De hecho, lo que vieron es que esto alteraba el tiempo total de sueño de sus padres y aumentaba el estrés familiar. Por lo tanto, no era solo un problema de la patología que tenía el niño, sino que esto tenía importantes repercusiones tanto a nivel del funcionamiento como del comportamiento de lo que era la unidad familiar.
Y por último, hay algunos estudios que se han realizado que han intentado estudiar la asociación entre determinados síntomas clínicos de este síndrome y, dijéramos, los diferentes mecanismos genéticos implicados para determinar si aquellos mecanismos genéticos más complejos o más graves pueden predecir algunas de los síntomas que vamos a encontrar en estos niños. Pues en este estudio lo que hicieron es se han encontrado, dijéramos, asociaciones, por ejemplo, entre la epilepsia y la gravedad del mecanismo genético, pero en este estudio en el que se estudió básicamente lo que era el sueño y la epilepsia en estos pacientes, lo que vieron es que el sueño no se asociaba con el mecanismo genético implicado, pero que una cosa que podía determinar o asociarse con un sueño de peor calidad era la presencia de epilepsia, en concreto si tenían epilepsias focales, ausencias o múltiples tipos de crisis. Bueno, a continuación voy a presentar unos resultados de un pequeño estudio que se hizo aquí en el Hospital Partaolí en niños bastante pequeños, entre 0 y 8 años. Es un estudio que no está publicado, con lo cual agradecería que no hicierais fotos. Bueno, el objetivo de este estudio básicamente era estudiar la frecuencia y las características de los trastornos del sueño en niños con síndrome de Angelman. Y nuestro segundo objetivo era investigar la asociación entre los problemas del sueño, los mecanismos genéticos implicados y las principales características clínicas. Para lo cual lo que hicimos es, estudiamos niños entre 0 y 8 años, diagnosticados y con un diagnóstico genético confirmado de síndrome de Angelman, cuyo seguimiento se realizó aquí en el hospital. Las familias para ello completaron el cuestionario del síndrome de Angelman, que consistía en una serie de información peri- y postnatal, características físicas, manifestaciones neurológicas y el fenotipo conductual. La población de estudio, dado que teníamos información genética de todo ello, se dividió en 4 grupos genéticos, que serían aquellos que tenían una delección tipo 1, que sería la más grave, la delección tipo 2, una mutación UB3A y una disomía uniparental o defecto del imprinting, que al ser los grupos más pequeños los asociamos, los unimos. En total se estudiaron 24 pacientes con una edad media de entre 4,9 y 2,1. La mitad de los pacientes fueron varones y el 62% presentaron crisis comiciales. Respecto a la distribución del mecanismo genético implicado, el 38% presentaban una delección tipo 1, el 29% presentaban una delección tipo 2, el 25% presentaban una disomía uniparental paterna o un defecto en el imprinting y, por último, un 8% presentaban una mutación VE3A. Bueno, respecto al sueño, el 75% de las familias reportaron que sus hijos con síndrome de Angelman presentaban algún problema o trastorno del sueño, de los cuales hasta el 61% presentaron síntomas de forma precoz, es decir, en los 12 primeros meses de vida. Respecto a las manifestaciones, principalmente fueron despertares nocturnos, prácticamente en un 70%, hacia el 30% presentaron despertares nocturnos o dificultades en el inicio del sueño y tan solo un 5% presentaron dificultad en el inicio del sueño de forma aislada. Aunque la hipersonolencia no es un síntoma frecuente en la infancia, lo que sí que vimos es que los niños que tenían hipersonolencia diurna y síndrome de Angelman tenían con mayor frecuencia problemas de sueño, aunque la P de nuestro estudio no fue significativa. La mayoría de estos pacientes con síndrome de Angelman fueron tratados, aproximadamente casi un 80%, y la principal opción terapéutica fue la melatonina con casi un 60%.
como en los estudios previos, nosotros tampoco no encontramos una asociación entre los diferentes mecanismos genéticos implicados y la presencia o no de trastornos de sueño. Una cosa interesante, sin embargo, es que los niños que presentaban delección, ya fuera una delección tipo 1 o una delección tipo 2, al asociarlos sí que vimos que tenían con mayor frecuencia presencia de trastornos del sueño de forma precoz, aunque la P tampoco llegó a ser significativa, pero sí que hay una tendencia. Esto con respecto, dijéramos, a los otros dos grupos genéticos que he comentado previamente. Tampoco nosotros no encontramos una asociación significativa entre la frecuencia, dijéramos, de los trastornos de sueño y la presencia o no de crisis comiciales. Y una cosa muy interesante que encontramos, que se había reportado previamente, pero nadie había descrito esta asociación, es que los niños con síndrome de Angelman que presentaban una hipersensibilidad auditiva, olfatoria o ambas, presentaban trastornos de sueño con más frecuencia que aquellos que no presentaban ninguna hipersensibilidad. Y en este caso la P sí que fue significativa, la diferencia fue de un 85% versus un 25%, con lo cual muy significativa, para ser una población de estudio pequeña, claro. Bueno, en conclusión, los trastornos de sueño son muy frecuentes en el síndrome de Angelman, sobre todo es una manifestación que aparece de forma precoz en el primer año de vida y que es independiente del mecanismo genético implicado, y que hemos que tener en cuenta que la afectación neurosensorial podría ser un factor fisiopatológico a tener en cuenta en los trastornos de sueño en esta población pediátrica. Solo la última cosa, que quiero agradecer a Mónica Arasanz, que fue la persona encargada de recoger todos estos datos, sin la cual hoy aquí no estaría, y evidentemente a la unidad de enfermedades minoritarias del Taulí, que hacen una gran labor todos los días. Gracias.